Ahora, otro partido que se notó y que le dio la vuelta al mundo y que quizás ha ridiculizado al fútbol mexicano es lo que sucedió entre el América y León. Fue un 2-2, los goles fueron de Valdés, de Henry Martín por un lado, y por el otro fue Alvarado y fue Campbell el que pudo marcar el empate para los Esmeraldas. Pero Héctor, lo deportivo es lo que menos sobresale en este partido. Hay que comenzar hablando de ese rodillazo que el árbitro Fernando Hernández le dio al jugador de León, Lucas Romero, para dejarlo tendido en la cancha. Hoy la comisión disciplinaria de árbitros estará dando un veredicto de la sanción que merece el silbante, pero, o sea, ¿qué quieres decir hoy lunes después de lo sucedido en este partido entre el América y León, en el Azteca? Pero fíjate que no solo en ese partido, sí, se desataron los demonios en varios estadios. Cristante se volvió loco en la banca, lo expulsaron también y luego lo echaron, la directiva después de la derrota lo echó del equipo. Luego también en este partido, tanto el Arcamón como Fernando, el Tano Ortiz se volvieron locos también en la banca, empezaron a discutir, que le recordó a su santa madre al Tano. El Arcamón dice que no es cierto, en final le rompieron la camiseta al Arcamón, estuvo enseñando el pectoral ahí bien entrenado, y el caso es que las bancas estaban locas. En el de Chivas, Claudio Arseno a mitad del primer tiempo va y le discute al árbitro, lo expulsa y luego va y le da un empujón al árbitro. Es decir, en las bancas se volvieron locos los técnicos, la gente de las bancas, y en este partido del América no esperábamos que se volviera loco también el árbitro. Bueno, pues el árbitro cuando va y lo enfrenta, lo encara a Lucas Romero por el gol del América, que creía que estaba precedido de una mano de Diego Valdés, que lo cual había que revisar, no lo revisaron, lo dieron por bueno el gol, y entonces se le va enfrente, casi lo encara, que es muy común que un jugador haga eso en el arbitraje, pero se le ve en el gesto de la cara a Fernando Hernández, el árbitro, que se enoja mucho y suelta un rodillazo inesperado. O sea, nadie esperaba que al árbitro se le ocurriera, pensando que nadie lo iba a ver, como está ahorita el asunto del VAR, como están las cámaras ahorita en México. ¿A quién se le ocurre pensar que no lo van a ver haciendo algo en la cancha, no? Bueno, pues Fernando Hernández le da el rodillazo y luego Lucas Romero hace una actuación teatral digna del Oscar, se deja caer, hace bueno, no sé cuándo fue la última vez que recibió un rodillazo por ahí abajo, pero es donde más duele. No sé si era teatral eso, me parece que fue bastante natural y orgánico. A mí lo que más me llama la atención es que Lucas Romero ya salió a pues apoyar al árbitro. No, ya lo defendió. Sí, ya lo defendió. Yo no entendí nada. No dice Andrés. Da a entender como que ni siquiera le pegó, ¿verdad? O sea, yo no creo que haya sido lo suficientemente fuerte como para doblarlo, pero bueno, al final teatralizó el asunto y el caso es que Fernando Hernández se da cuenta que se metió en un gravísimo problema, porque le puede costar no solamente un castigo sin precedentes, sino le puede costar su carrera, es como nos enseñaron en el periodismo. Noticia no es que un perro muerda un hombre, noticia es que un hombre muerda un perro. Entonces, en este caso, no es noticia que un jugador le pegue a un árbitro, ha pasado 1000 veces, pero que un árbitro le pegue a un jugador es muy poco común, pero por lo tanto tan poco común que es, yo creo que el castigo también será un castigo sin precedentes, porque no recuerdo yo que en México se haya visto. Edgardo Codesal le preguntaron ayer de esta jugada, y dice que él no recuerda desde que llegó a México y que tiene ya muchísimos años en México, no recuerda un caso similar, ¿no? Que un árbitro le pegue a un jugador. Sí. Un árbitro lo contrario se ha ocurrido. ¿no? Y los futbolistas no le pueden sacar ninguna tarjeta a un referí. Pero acá no es cuestión de intentar agredir o intentar agredir, como el reglamento dice, a la hora de calificar actuaciones disciplinarias de los jugadores. Ahora lo que tiene que abrir el comité de árbitros es un reglamento pocas veces usado, desempolvarlo y también dejar un precedente lo suficientemente fuerte como para que esto no vuelva a suceder. Pero visto los casos, detalle o ir al detalle es como dejar de ver la pintura completa. Me parece que todo esto es una sumatoria de una cultura de violencia que se está instalando, ¿no? Que ya se insertó, que se instaló en el fútbol y en el fútbol mexicano puntualmente, pero así como acá en muchos otros. Esta coincidencia de acciones, además de los hechos de violencia en las gradas del estadio de Querétaro, lo que ha pasado con los técnicos, un técnico qué imagen se da, ¿no? Qué imagen se presenta hacia afuera, donde pocas veces también
llega el fútbol mexicano por lo que tendría que llegar, por ejemplo, como espectáculos en el clásico tapatío, pues llega regularmente por este tipo de acciones. Y esto es a lo que quisiera llegar. Este es atender a los detalles, por los detalles en sí, es perdernos de una oportunidad que como comunicadores creo que tendríamos que abrazar, y es hablar hacia afuera y decir si esto no es en realidad una exposición de una cultura violenta que solamente está utilizando el fútbol como otro escenario de exposición. Y esto se lo tiene que ver profundamente todo aquello que circula alrededor del fútbol de México, porque ya son demasiadas, de verdad. Una es mucho, pues ya imagínense las 3 que les acabo de mencionar en el mismo fin de semana, ya es demasiado. Sí, de espanto y brinco, ¿no? Esta situación y lo que hemos visto. Barak, es imposible, ¿verdad? Si yo te pido la crónica de este partido, es imposible hablar de que Henry Martín marcó su gol número 12 y sigue solo como líder de goleo del fútbol mexicano, o hablar de cualquier cosa futbolístico, porque no solo lo que pasa con el árbitro, sino además lo que pasa entre los directores técnicos, entre el Tano y Larcamón. En León culpan al Tano de provocarlo a Larcamón. ¿Qué pasó entre los DTs? ¿Qué más quieres sumar? Es que es normal que pase esto, y es una pena por el León, que hizo un primer tiempo magnífico, que pudo perfectamente irse al descanso 4-0, que apabulló, que aplastó, que ridiculizó al América, que lo hizo ver probablemente peor de lo que ya se había visto contra el Pachuca hace un mes, en el que también fue pasado por encima, pero que no pudo pasar factura, ¿no? Y bueno, una recuperación del América en el segundo tiempo y muchas cosas que podrían analizarse, ¿no? Pero al final, ¿cuántas veces en la historia del fútbol y semana a semana hay un equipo que domina y que hace un muy buen primer tiempo y le remontan y hay goles y pasa? Son relatos que está bien, pero pasan varias veces, no son insólitos. ¿Cuántas veces ocurre lo de los técnicos que se pelean y que acaba uno con la playera rota, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que un árbitro le paga a un jugador? Entonces, dos cosas que pasan una vez en la vida ocurrieron en el mismo partido, entonces es imposible hablar honestamente de lo que pasó en la cancha sin tener que ya abordar el tercero, lo cuarto o lo quinto en la agenda más importante de la reunión en la noche del sábado en el Estadio Azteca. No sabemos qué pasó entre los técnicos, porque hay versiones encontradas. Ortiz argumenta algo que pues es muy humano, ¿no? Y cada ser humano pues reacciona diferente, tiene historias distintas y un tipo tan frío y al que hemos aclamado por tener ese temple y ese poco afán de protagonismo como Fernando Ortiz, pues esa reacción es mucho más propia de Miguel Herrera, ¿no? Si Miguel Herrera acaba rompiendo la camisa a un rival o acaba, me lo imagino más todavía con la camisa. Y por eso es importante, como mencionaba Héctor, mantener bien trabajados los pectorales, porque nunca sabes, ¿no? En Larcamón. Nunca sabe cómo terminar como Janet Jackson, decís. Exacto. Claro, entonces, no, pero bromas aparte, porque sí es muy cómico, ¿no? Pero sí hay que darle seriedad al análisis. Barak, a ver por dónde vas, para que no se me escape, y perdón que te interrumpa, pero es que estamos hablando de 3 actores que participan continuamente en los partidos de fútbol: los futbolistas, los árbitros y los entrenadores. Sí. Futbolistas y entrenadores tienen una coraza de protección que al árbitro no le van a dar, porque ¿cuánto futbolista agredió a su rival? ¿Cuánto técnico agredió a futbolistas? ¿Cuántos árbitros agredieron a futbolistas? Sin embargo, a Fernando, al árbitro, perdón, esto le puede terminar su carrera. Sí, exacto. Traigo ahora a colación lo de Javier Aguirre en la Copa Oro contra Panamá. Javier Aguirre pasó a tener una carrera fantástica y ahora está sosteniendo con lo que parece un título al Mallorca en Primera División, y sin embargo Javier Aguirre agredió a un futbolista en una cancha. Miguel Herrera agredió a un periodista en un aeropuerto. O sea, esta concatenación sumatoria de eventos de agresividad tienen que parar y en un momento, y tendremos que ser nosotros los que digamos, vamos, bajémosle ya 3 rayas al tema de la violencia. Sí, el tema aquí, Fer, que obviamente porque cada quien es diferente, ¿no? Y los impulsos nos hacen también humanos a todos. Yo, por ejemplo, puedo hablar desde lo que soy yo, y seguramente tú similar, jamás reaccionaría como reaccionó Ortiz, así hablen de mi mamá. Mi mamá está viva. Si hablan de mi papá, que no está vivo, tampoco. Pero ese soy yo, soy un tipo
que no va a cambiar la memoria y lo que diga alguien que está caliente sobre mis padres. Yo no voy a agredir a alguien porque agrediré con la palabra y reaccionaré de alguna manera porque también soy humano, pero no puedo tampoco esperar a que todo el mundo reaccione como yo reaccionaría. Estoy de acuerdo, hay que limitar, hay que tener el freno, somos seres humanos y yo creo que no es excusa, honestamente. Puedo ser empático con Fernando Ortiz e insisto, entiendo que es muy grave si es que existe ese insulto, ¿no? Sería todavía más grave por parte de Fernando Ortiz inventar que le insultaron, ¿no? Claro. Algo tan sensible como una madre recién fallecida o que tiene muy poco tiempo, ¿no? Desde que asumió el tiempo de la América. Entonces, juzgar a alguien que reacciona ante un insulto que para muchos es el peor insulto que le puedes ofrecer, pues es un poco duro, pero aún así, figuras públicas y figuras no públicas, no hay por qué reaccionar con las manos ante insultos verbales. Pero es que la violencia no solo es física. También verbal. Claro. Cae también incluso aquellos que son extremadamente violentos utilizando el buen lenguaje de Cervantes. Claro, yo quisiera ya para cerrar, Héctor, que me digas qué puede pasar con Fernando Hernández y qué va a pasar con el Tan Ortiz y con Larcamón después de lo sucedido en este 2-2 entre América y León en el Azteca. Hay que aclararle a la gente que estamos grabando este segmento antes de que se dé a conocer el castigo, que será este mismo lunes, pero yo creo que va a ser un castigo sin precedentes, me parece, lamentablemente para él, porque desgraciadamente para Fernando Hernández Gómez, él es la figura de autoridad en la cancha. Él es el depositario de reglamentos, de sanciones, de competencia. Él es la máxima autoridad en el campo. Él es el único que no puede perder la cabeza. Es el único, por desgracia para él, aun cuando es humano, aun cuando tiene aunque le digan lo que le digan, porque no sabemos qué hizo o qué le dijo Lucas Romero como para que él haya actuado de esta forma, ¿no? Pero sí, al grado de llegar y agredir a un contrario. Ahora también yo les digo una cosa, por informes que yo tengo de los árbitros, no hay trabajo arbitral en la comisión de arbitraje de psicología para que los que van a la cancha a impartir justicia, a impartir autoridad, estén lo suficientemente preparados para eventualidades de este tipo, ¿no? No hay un trabajo psicológico. Los silbantes que encabeza Armando Archundia no tienen un trabajo bueno de asesores que los guíen, que los orienten, y por eso es que el arbitraje cada semana es un tema, y cada semana tenemos 3 o 4 arbitrajes de los 9 partidos que hay en disputa cada semana. Siempre hay controversia arbitral muy fuerte y siempre hay trabajos desastrosos. ¿Por qué? Porque no hay una capacitación previa de los árbitros, y desde el punto de vista psicológico sí deben de tener estos frenos inhibitorios que tenemos todos los humanos para contener tus impulsos, porque pues imagínate en un jurado que un juez está juzgando a alguien que asesinó a otra persona y pues como es juez, pues va y le da otro balazo para decir, tú asesinas, pues yo también te asesino. No puede ser, él es el depositario de la justicia. Entonces, en este caso, lo de Fernando Ortiz, ese es el grado de gravedad que tiene el acontecimiento tan extraño que un árbitro le haya pegado a un jugador. Entonces, el castigo lo van a determinar hoy mismo, pero yo creo que va a ser un castigo ejemplar. Y un apunte más importante, lo amerita, pasa muy pocas veces, ¿no? Por hablar de esto. También, así como condenamos todo lo que ocurrió, reflexionar y lo que pudo haber pasado, ahora que hablamos de que todos somos humanos y cómo reaccionamos, se sorprendieron tanto los compañeros de León que todavía no sabían ni lo que estaba pasando con su compañero ahí tendido. Pero imagínate que alguien reacciona y responde a la agresión que le pega al árbitro. ¿Hasta dónde pudo haber llegado si los jugadores de León no ejercían lo que estamos pidiendo, ¿no? Temple, pase lo que pase. Lo cual hubieran hecho si un rival le pega a un compañero, ¿no? Sí, por eso mismo, también cuántas veces los árbitros dentro de la cancha con lenguaje que no se percibe, verbal, agreden a los futbolistas. Claro. Sí, no digo que tiene que ir de ida y vuelta, no, es que la agresión ya ha llegado a todos los niveles y alguien tiene que ponerle un paro a esto y decir, bueno, ya está. Hay muchos niños que están dejando de ver el fútbol por este tipo de acciones. O que su papá no lo dejan ver el fútbol. Todo depende de las sanciones que sean ejemplarizantes o no. Pero, desgraciadamente en México no se aplican ni siquiera el reglamento para aplicar sanciones que sean realmente correctivas, que tú digas, se sienta un precedente con esta sanción y en el futuro difícilmente alguien lo va a hacer porque sabe que las consecuencias son de este tamaño. Como son consecuencias siempre muy pequeñitas, pues la gente lo sigue haciendo. Los de la tribuna lo sacan del estadio. En Querétaro hubo incidentes ayer.
el miércoles contra Cruz Azul y en el primer partido contra Juárez, cuando abrieron al público después de un año de castigo, en los 3 partidos ha habido incidentes en la tribuna con intentos y con actos de bronca que ha tenido que contener la autoridad sacando a la gente del estadio. Pero imagínate, un estadio vetado un año y que vuelve a abrir las puertas y sigue habiendo... ¿Qué niño vas a querer llevar a la corregidora para ver un partido de fútbol? Estamos locos todos. Jamás, claro. Jamás. Bueno, jornada 13, accidentada y demás, nos da mucho para la reflexión. Esperando que... 1-3. La 13. Gracias. 13 de ay, las rimas. No es la rima, no soy un grosero. Es la mala suerte, la mala suerte. Claro, sí, por favor, tú eres el que está pensando en cosas horrorosas. No, porque hay rimas que no llevan grosería, Barack. Mal pensado, Fernando Palomo.